Profesor y demás estudiantes, hoy vamos a hablar sobre la capacidad con respecto a la distribución en planta. Nuestro grupo está presentado por Juan Diego Ramos Álvarez, mi persona, Anderson Rodríguez Negrete, Ignacio Villalobos Velázquez y Andrés Felipe Ruiz Mercado. Lo primero que hablaremos será el concepto de capacidad, el cual nos dice que es la cantidad de producto que puede ser obtenida durante un cierto periodo de tiempo o también puede referirse a la empresa en su conjunto o a un centro de trabajo. Se expresa por medio de las siguientes relaciones: tiempo normal por mes, por año, volumen diario, mensual, número de unidades diarias, horas máquinas por mes, horas hombres por mes, etc. Estas variables son muy importantes, ya que al momento de calcularlas, de calcular la capacidad que puede tener una planta, estas variables nos indican con respecto hacia qué queremos medir, hacia dónde queremos expandir la capacidad y cuánto de ese recurso tenemos. Tenemos diferentes tipos de capacidad. El primer tipo es la capacidad proyectada o diseñada, la cual es la tasa de producción ideal para la cual se diseñó el sistema o la máxima producción teórica. Esta capacidad está asociada un poco a producción, ya que es la capacidad a la cual las máquinas pueden ir a su máxima velocidad y a la cual la planta está diseñada. Luego tenemos la capacidad efectiva, la cual es la capacidad que espera alcanzar una empresa según sus actuales limitaciones operativas, personal y equipo, menor que la capacidad proyectada. Cuando se tiene la capacidad proyectada, existen unos tiempos de holgura, unas interrupciones no programadas que pueden afectar la producción y la capacidad de esta, de cualquier planta o de cualquier fábrica. Tenemos también la tasa de utilización, que es el porcentaje alcanzado de la capacidad proyectada, la cual es igual a la salida real entre la capacidad proyectada por 100. Tenemos la eficiencia, que es el porcentaje de la capacidad efectiva alcanzada realmente, el cual su fórmula es capacidad real entre capacidad efectiva por 100. Los aspectos relacionados con las decisiones de capacidad. Cuando en una empresa se quiere expandir la capacidad de esta para aumentar los ingresos o ya sean otros factores, se toman primero varias decisiones que ayudarán a que esta labor se cumpla. Entre estas tenemos la decisión inicial, que es en la fase de creación de la empresa, en donde hay mucha incertidumbre. En la decisión inicial se crea una empresa o una fábrica con las especificaciones requeridas para una capacidad proyectada. Tenemos después las decisiones sucesivas, que es ajustar la capacidad a la demanda. Hay muchas veces en que la demanda supera la capacidad de la empresa o viceversa. La demanda no es la esperada por la capacidad, entonces las máquinas, o sea, se les recorta el espacio o se expanden los espacios o las máquinas se recortan en sus operaciones para ahorrar costos o gastos. Aquí hay menos incertidumbre. Y una vez esto, se hacen dos preguntas que son: ¿cuánta capacidad se requiere? ¿Para cuándo se necesita? Son las dos preguntas que son resueltas en las decisiones. Cada una va a variar con respecto a la otra decisión. Tipos de decisiones de capacidad. Tenemos la contratación, que suele utilizarse como recurso y trae consigo el cierre de planta y despido de personal. Eh, Cuando la capacidad, como lo mencioné, la capacidad es menos que la demanda proyectada, se necesita reducir algunos costos en las empresas, por lo cual trae consigo el cierre de plantas o el despido de personal, ya que la empresa necesita reducir costos y este personal está afectando
ya que se encuentra mucho tiempo en holgura o algo así. Y tenemos la de expansión, que es la ampliación de la capacidad. Ante una decisión de este tipo hay que estudiar dos factores, el cual es si falta capacidad instalada y si no hay un buen aprovechamiento de la capacidad. Si falta capacidad, se requieren mejoras en la infraestructura o una mejor distribución de las máquinas para agrandar los espacios. Y si no hay un buen aprovechamiento de la capacidad, también toca redistribuir las máquinas, los materiales y el personal. El mejor nivel operativo óptimo de explotación. Tenemos que el volumen de producción para el cual hay un costo medio unitario mínimo. Tenemos, en esta gráfica podemos identificar un punto de equilibrio entre el costo medio unitario y la producción. Si el costo medio unitario es muy alto, las ganancias de la empresa se verán muy disminuidas. Por el contrario, si hay un costo medio unitario bajo y hay una producción alta, la empresa recibirá muchas ganancias, por lo cual siempre se recomienda hacer un punto de equilibrio para saber a partir de qué punto la empresa empieza a recibir dinero por parte de sus ganancias. Luego tenemos las estrategias de expansión de capacidad y esta es proactiva o expansionista. La dirección anticipa el crecimiento futuro y diseña la instalación para que esté lista cuando la demanda aparezca. Es decir, que las plantas están en la capacidad de ampliar sus. Luego tenemos la estrategia proactiva o capacidad por delante. Esta se calcula así, el volumen de producción con respecto al tiempo, este referido en años. Tenemos que el volumen de producción a medida que pasan los años va aumentando, ya que la capacidad de esta se va ampliando y con respecto a la demanda. Tenemos que cuando la demanda va aumentando, el volumen de producción también, y esto a su vez hace que la nueva capacidad sea constante hasta que se requieran nuevas modificaciones en la planta. Tenemos la estrategia de expansión de la capacidad reactiva o conservadora. Implica que la capacidad instalada siempre está por debajo de la demanda. Esta debe recurrirse a horas extra o a subcontratación para compensar el exceso de la demanda. Cuando tenemos mucha demanda y la capacidad no es suficiente, se deben hacer unos requerimientos extra de personal, ya sea en horas extra o trabajar los festivos o dominicales, claro, con su respectiva remuneración a estos, claro, o también con las máquinas que tengan que trabajar más horas y esto a su vez incrementará los costos, pero eso se apagará con los ingresos, ya que cuando tenemos una demanda fija y con una demanda fija y creciente, esto sucede. Tenemos la estrategia reactivar, esperar y ver, en donde el volumen de producción también es directamente proporcional con los años o con el tiempo. La nueva capacidad se va implementando de acuerdo a cada año, año y medio o cada 2 años. Es decir, se realiza un pronóstico de la proximidad de la capacidad y se hacen las mejoras en la planta para que ésta pueda suplir la demanda que tanto me está exigiendo el mercado. Estrategias de expansión de la capacidad. En esta encontramos el neutral o intermedia. Nos dice que se intenta tener una capacidad promedio que algunas veces va por detrás de la demanda y otras por delante. En esta estrategia de capacidad neutral, digamos que plantea como una solución intermedia a las dos estrategias anteriores que se habían mencionado, como fue la estrategia de capacidad reactiva, estrategia de capacidad proactiva. En esta consiste en hacer disponible la capacidad adicional cuando la demanda llegue, digamos, a un 50% de la capacidad total. Al igual que ocurría con la estrategia anterior, el inconveniente
está en cómo satisfacer esta dicha demanda antes de que la planta esté operando y de alguna u otra manera funcionando. Aquí vemos en esta pequeña gráfica el volumen de producción que va en tiempos, en años, ¿sí? En la estrategia neutral o intermedia, que siempre busca buscar digamos, un punto de equilibrio entre esto. Entonces vemos la nueva capacidad, la demanda prevista, en que se va ejecutando mediante los años. Vemos el nivel de producción, el volumen de producción que va creciendo sustancialmente, ¿sí? Por lo cual es muy importante para la empresa. Siempre trata de satisfacer las necesidades de esto. Encontramos también como cuarto punto la planificación de la capacidad en el horizonte temporal. Más de un año, tiene que ser más de un año en este caso. El objetivo principal de todo esto es adecuar la capacidad existente para satisfacer la demanda de la forma más eficiente y económica posible, para que de alguna u otra manera siempre esté proyectada hacia un fin y hacia un buen bien para la empresa. Vemos a la fase de proceso de planificación de la capacidad. Como punto número 1, cálculo de la capacidad disponible, determinación de las necesidades de la capacidad, desarrollar siempre de alguna manera alternativas, evaluación de alternativas que se deben generar a medida. En la fase número 1 encontramos cálculo de la capacidad disponible. En esta se establece la capacidad actual, lo que es la capacidad diseñada, capacidad efectiva, utilización, eficiencia. Con la medida actual deberá hacerse una proyección de la capacidad hacia el futuro, tomando en cuenta el envejecimiento de las instalaciones, desgaste de los equipos, averías, lentitud, etc. Esto siempre tenemos que tenerlo en cuenta, porque siempre se tienen que establecer todos estos parámetros para que no estén más adelante, como nos dice, los desgastes de los equipos, todo lo que tiene que ver con los materiales, siempre estén adecuados para que estén bien en el futuro. En la fase número 2 encontramos determinación de las necesidades de la capacidad. Siempre depende de una buena previsión de demanda. Hay diferentes métodos de previsión, como podemos encontrar estudios de mercado, analogía de ciclos de vida, modelos econométricos, simulación, series de tiempo, etc. En base a las estimaciones de demanda, se determinan las necesidades de capacidad, las cuales pueden incluir la demanda y un colchón de capacidad. Siempre puede ocurrir que la empresa renuncie a parte de la demanda. En este caso, las necesidades de capacidad son menores a la demanda. Siempre ocurre este tipo de situación en este tipo de determinación de las necesidades de capacidad. En la fase número 3 encontramos desarrollar alternativas, ¿sí? Como por ejemplo lo que es la expansión. Siempre es construir o adquirir nuevas instalaciones. Tenemos que tener en cuenta muy bien esto. Expandir, modificar o actualizar las instalaciones existentes y o su forma de uso. Siempre tenemos que hacer buen uso de todas estas instalaciones que debemos tener. Subcontratación, siempre tenemos que tener en cuenta muy bien esto. Reabrir instalaciones que estén inactivas para ponerlas en funcionamiento. También encontramos el tipo de contracción, ¿sí? Dar otro uso a algunas instalaciones o mantenerlas en reserva. Vender instalaciones o inventarios y despedir, transferir a mano de obra. ¿Correcto? Entonces también tenemos desarrollar nuevos productos que sustituyan a aquellos cuya demanda estén en declive, para que la demanda sea mayor para la empresa. En la fase número 4 encontramos evaluación de alternativas. Hay diferentes métodos para evaluar este tipo de alternativas. Por ejemplo, podemos encontrar los métodos económicos financieros, que son costo total, análisis del punto de equilibrio, valor actual, neto, tasa de rendimiento interno. Esto es muy importante porque juega un papel muy fundamental dentro de la empresa. Siempre la empresa tiene que estar en un punto de equilibrio bueno, nunca tratar de decaer,
¿sí? Siempre la curva tiene que estar de alguna forma muy proactiva, muy hacia arriba, para que la demanda tiene que ser mayor, para que la producción tiene que ser muy eficaz dentro de la empresa. También encontramos los árboles de decisión, eh, como también puede ser por un medio gráfico que utiliza elementos probabilísticos y calcula el valor monetario esperado de las distintas alternativas. Las alternativas se presentan por medio de ramificaciones, que es muy importante para tener en cuenta las bases de toda empresa que se deben de tener en cuenta. Siempre tomar una decisión esperada para que satisfaga todas las necesidades que necesita una empresa, como lo habíamos dicho anteriormente, lo que es los costos de producción, la demanda, todo eso juega un papel muy fundamental dentro de todo este proceso que va encaminado hacia un buen bien común. Muchísimas gracias.